Mi hijo me lanzó unas monedas sobre la mesa. Toma para el bus, vieja. Pero lo que él no sabía es que yo ya tenía reservado un asiento privado en un jet. El sonido metálico de esas monedas cayendo sobre la madera todavía me persigue por las noches. Hoy voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Eran las 7 de la tarde en Coyoacán, Ciudad de México. El aire olía a lluvia y a gas del camión que acababa de pasar frente a la casa de Andrés, mi hijo. Yo llevaba en las manos el jarabe para la tos que había comprado para mi nieto Sebastián, de apenas 5 años, quien había estado enfermo toda la semana. El frasco pequeño me había costado 200 pesos de mi pensión, dinero que ya no tenía para mis propios medicamentos. Pero, ¿qué importaba? Era mi nieto. Toqué el timbre de la casa que yo misma había ayudado a pagar. Una casa de 2 plantas en una colonia de clase media, con jardín pequeño y ventanas de aluminio que brillaban bajo la luz amarillenta del poste. Patricia, mi nuera, abrió la puerta con esa expresión que ya conocía demasiado bien, los labios apretados, las cejas fruncidas, como si mi presencia fuera una interrupción molesta en su día perfecto. «¿Qué quieres ahora, señora?», me dijo, sin siquiera abrir completamente la puerta. Su voz tenía ese tono frío que había perfeccionado durante los 8 años que llevaba casada con mi hijo. Llevaba puesto un vestido azul que yo le había regalado el año pasado por su cumpleaños, cuando aún creía que podríamos llevarnos bien. «Solo vine a traerle el jarabe a Sebastián», le respondí, mostrándole la bolsa de la farmacia. «Andrés me dijo que seguía con fiebre». Patricia suspiró como si acabara de pedirle que moviera una montaña. «Andrés está viendo el partido. No lo molestes». Pero yo ya había visto a mi hijo desde la puerta. Estaba tirado en el sillón de la sala, el mismo sillón de piel café que yo había pagado a meses sin intereses, cuando ellos no tenían ni para los muebles básicos. Tenía los pies sobre la mesa de centro, una cerveza Corona en la mano, y los ojos pegados al televisor de pantalla plana que también había salido de mis ahorros. «Andrés», lo llamé con suavidad, «traje el jarabe para Sebastián». Mi hijo volteó hacia mí con esa mirada de fastidio que me partía el alma cada vez que la veía. Los mismos ojos café que había heredado de su padre, pero que ahora me miraban como si fuera una extraña pidiendo limosna en la calle. «¿Otra vez vienes a pedirnos favores, mamá? Ya cansas. Aquí no somos tu pensión», me dijo sin siquiera pausar el televisor, sin levantarse del sillón que yo había pagado. «Solo vine a traer el jarabe, hijo. Me dijiste que estaba con fiebre. ¿Y qué? ¿Ahora resulta que vienes por lástima o qué? Mira, toma esto y vete antes de que Patricia se moleste». Sin mirarme siquiera, Andrés metió la mano al bolsillo de su pantalón de mezclilla y sacó un puñado de monedas. Las arrojó sobre la mesa de centro con un sonido seco y metálico que resonó en toda la sala. Algunas monedas de 5 y 10 pesos rodaron hasta caer al suelo de loseta fría. Una de ellas se fue rodando hasta detenerse justo frente a mis zapatos negros, los únicos que me quedaban en buen estado. «Con eso te alcanza para el camión, y no vuelvas a aparecer sin avisar», añadió, subiendo el volumen del televisor. Patricia sonrió desde la puerta. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero yo la vi. Era la sonrisa de alguien que había ganado una batalla que yo ni siquiera sabía que estábamos peleando. «Vieja», murmuró Patricia por lo bajo, pero lo suficientemente alto para que yo escuchara, como si ya no fuera su suegra, la mujer que había cuidado a su hijo cuando ella trabajaba doble turno, la que les había prestado dinero sin pedirles intereses, la que había pasado noches en vela cuando Sebastián tuvo neumonía, como si fuera solo una carga molesta que había que soportar de vez en cuando. Sebastián apareció en ese momento por las escaleras, con su pijama de dinosaurios y los cachetes rojos por la fiebre. «¿Abuela?», me dijo con su vocecita ronca. «¿Me trajiste algo?». «Sí, mi amor», le respondí, agachándome para estar a su altura. «Te traje el jarabe para que te sientas mejor». Pero antes de que pudiera darle el frasco, Andrés se levantó del sillón y me arrebató la bolsa. «Yo se lo doy después. Ya vete, que se hace tarde». Miré esas monedas esparcidas por el suelo.
$55 en total. El precio exacto del camión para regresar a mi departamento en la colonia Doctores. Andrés sabía perfectamente cuánto costaba el transporte. Había calculado la cantidad justa para que me fuera y no regresara en varios días. Me quedé ahí parada, con mis manos vacías que aún conservaban las marcas de años trabajando en una fábrica de conservas. Las mismas manos que habían planchado sus uniformes escolares en las madrugadas, que habían vendido empanadas afuera de su escuela para pagarle los libros, que habían contado centavo por centavo para que él pudiera estudiar la carrera de contabilidad que ahora le daba trabajo en una empresa de la Roma Norte. Las recogí, una por una, mientras Patricia y Andrés me miraban desde arriba, como si fuera una empleada doméstica recogiendo los platos sucios después de una cena familiar, a la que yo nunca había sido invitada. El camión de regreso a casa se sintió eterno. Cada tope, cada frenada brusca, cada subida y bajada de pasajeros era un recordatorio más de la distancia que había crecido entre mi hijo y yo. Por la ventana empañada veía pasar las casas de Coyoacán, las mismas calles donde había caminado tantas veces llevándole de comer cuando vivía solo, donde había ido corriendo cada vez que me necesitaba, pero lo que más me dolía no era el dinero tirado en el suelo. Era la palabra vieja, era el desprecio en sus ojos, era el silencio de mi nieto, que había aprendido a no abrazarme cuando sus papás estaban presentes. Esa noche, sentada en mi pequeño departamento de 2 recámaras, con una taza de té de manzanilla entre las manos, miré las fotografías que tenía en la mesita de la sala. Andrés de bebé, sonriendo en mis brazos. Andrés en su graduación, abrazándome con orgullo. Andrés el día de su boda, diciéndome al oído: «Gracias por todo, mamá. Siempre serás lo más importante en mi vida». ¿En qué momento me volví invisible para él? ¿En qué momento dejé de ser su madre para convertirme en una molestia? ¿En qué momento mis sacrificios se volvieron obligaciones que él podía pagar con monedas tiradas en el suelo? Esa noche no pude dormir, pero no era tristeza lo que me mantenía despierta. Era algo más profundo. Era la comprensión silenciosa de que tal vez, solo tal vez, había llegado el momento de dejar de ser la mujer que siempre daba y nunca pedía. La mujer que siempre perdonaba y nunca reclamaba. La mujer que siempre estaba disponible, aunque nadie estuviera disponible para ella. Sin saberlo, mi hijo había plantado esa noche la semilla de mi liberación, y yo estaba a punto de regarla con toda la dignidad que me quedaba. Los días siguientes a la humillación de las monedas se me pasaron reviviendo cada sacrificio que había hecho por Andrés, como si mi mente fuera una película vieja que se reprodujera una y otra vez, mostrándome escenas que había guardado en el rincón más profundo de mi corazón. Me acordé de aquella madrugada de diciembre del 2003. Andrés tenía 17 años y había conseguido trabajo de medio tiempo en una tienda de electrónicos en el centro histórico. Su primer empleo real. Yo trabajaba el turno nocturno en la fábrica de conservas de la colonia industrial, desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. Llegaba a casa con las manos hinchadas por el frío de las cámaras refrigeradas, con el uniforme azul empapado de sudor y el cuerpo doliéndome como si me hubieran dado una golpiza. Pero ahí estaba él, parado en la cocina de nuestro departamento de 2 recámaras, con su camisa blanca perfectamente planchada esperándolo sobre la mesa. Yo había aprendido a planchar en silencio para no despertar a los vecinos. La tabla de planchar chirriaba como un gato herido, pero yo había envuelto las patas con trapos viejos para amortiguar el ruido. «Gracias, jefa», me decía Andrés, usando esa palabra cariñosa que me hacía sentir como la mujer más importante del mundo. Se ponía la camisa frente al espejo del pasillo, se acomodaba el pelo con gel barato y me daba un beso en la frente antes de salir corriendo para alcanzar el camión de las 6:30. Yo me quedaba ahí, parada en la cocina, viéndolo alejarse por la ventana que daba a la calle. Un muchacho guapo, moreno, con los ojos brillantes de quien cree que el mundo entero lo está esperando. Y pensaba, todo vale la pena si él es feliz. ¿En qué momento ese «gracias, jefa» se convirtió en «ya cansas, mamá»? Me acordé también del día que cumplió 23 años.
Había terminado la carrera de contabilidad en una universidad privada que me costó cada peso de mi liquidación cuando cerró la fábrica. Yo había encontrado trabajo de medio tiempo limpiando oficinas en la colonia Condesa, de lunes a sábado, desde las 5 de la mañana hasta las 10. Ganaba 3.500 pesos al mes, de los cuales 1.800 se iban en la colegiatura de Andrés. Ese día de su cumpleaños, él llegó a casa con Patricia, una muchacha bonita, güerita, con el cabello liso y brilloso, que estudiaba diseño gráfico en una universidad aún más cara que la de Andrés. Llevaba puesta una blusa que costaba más que mi sueldo semanal, y me saludó con esa sonrisa educada que aprendes cuando quieres caerle bien a la mamá de tu novio. «Mamá», me dijo Andrés, «Patricia y yo queremos pedirte algo». Se sentaron en el sillón de la sala, el mismo sillón de tela café que había comprado de segunda mano en el tianguis de San Felipe de Jesús. Andrés tomó las manos de Patricia entre las suyas, como si fuera a pedirle matrimonio, pero en lugar de eso, me miró a mí. «Queremos vivir juntos. Ya encontramos un departamento en la Roma Norte, cerca de donde trabajo, pero necesitamos que nos avales». Avalar. Una palabra que sonaba tan simple, tan inocente, pero yo sabía lo que significaba. Significaba que si ellos no pagaban, yo tendría que responder con mi casa, con mi sueldo, con todo lo que había construido durante años de trabajo y sacrificio. «¿Cuánto es la renta?», les pregunté. 12,000 pesos mensuales, respondió Patricia, como si fuera la cosa más natural del mundo. 12,000 pesos. Más de 3 veces mi sueldo completo. Pero Andrés tenía ese brillo en los ojos, esa expresión de esperanza que me recordaba al niño que había sido. El niño que me abrazaba cuando llegaba cansada del trabajo, que me decía que cuando fuera grande me iba a comprar una casa con jardín para que yo pudiera tener flores. «Está bien», les dije. «Vamos a ver los papeles». Firmé como avalista sin leer la letra pequeña. Total. ¿Qué podía salir mal? Era mi hijo, mi único hijo. El hombre en quien había depositado todos mis sueños y esperanzas. Los primeros 6 meses, Andrés me llamaba religiosamente cada domingo. «¿Cómo estás, jefa? ¿Necesitas algo?» «Patricia dice que vengas a cenar esta semana». Yo llegaba los miércoles después del trabajo, cargando bolsas del mercado con verduras frescas para hacer su guisado favorito. Pollo en salsa verde con ejotes, el mismo que le preparaba cuando era pequeño y llegaba de la escuela con hambre. Patricia me recibía con cortesía en esas primeras cenas. Me preguntaba por mi trabajo, fingía interés en mis historias de las señoras de las oficinas que limpiaba. Incluso me pidió la receta del mole que yo hacía para las fiestas especiales. Pero algo empezó a cambiar después del primer año. Las llamadas dominicales se volvieron quincenales, luego mensuales. Las cenas de los miércoles se convirtieron en «Mamá, esta semana está complicada, mejor la próxima». Y cuando finalmente iba a visitarlos, Patricia ya no me preguntaba por mi trabajo. Me miraba de reojo mientras yo cocinaba, como si mi presencia en su cocina fuera una invasión a su territorio. «Señora», me dijo una tarde, mientras yo lavaba los platos después de la cena, «creo que Andrés ya está grande para que usted le siga cocinando. Yo puedo hacerme cargo de eso». El mensaje era claro: tu hijo ya no te necesita. Pero lo que me partió el corazón no fue lo que dijo Patricia, fue que Andrés, mi Andrés, no dijo nada. Se quedó ahí sentado en la sala, viendo la televisión, como si no hubiera escuchado nada. Cuando llegó Sebastián, pensé que todo iba a cambiar. Los nietos tienen una forma mágica de unir a las familias, ¿verdad? El día que nació, yo estaba en el hospital desde las 5 de la mañana. Había pedido permiso en el trabajo. Había comprado flores y un regalo pequeño, un conejito de peluche azul que encontré en el mercado de Medellín. Andrés salió de la sala de partos con los ojos llorosos, cargando a ese bebé pequeñito que se parecía tanto a él cuando era recién nacido. «Es tu nieto, mamá», me dijo. Y por un momento precioso y fugaz, volví a ser mamá en lugar de señora. Sebastián se volvió mi mundo. Cada fin de semana iba a cuidarlo para que Andrés y Patricia pudieran salir. Cambié pañales con las mismas manos que habían cambiado los de su papá 30 años atrás. Le di de comer con la misma paciencia infinita,
Le canté las mismas canciones de cuna que había inventado para Andrés cuando no teníamos dinero ni para comprar música. «Gracias, jefa», me decía Andrés cuando llegaba de sus salidas con Patricia. «No sé qué haríamos sin ti». Yo me sentía útil otra vez. Necesaria. Amada. Pero los meses pasaron y empecé a notar que solo me llamaban cuando necesitaban niñera, cuando Sebastián se enfermaba, cuando tenían una cena importante, cuando querían irse de fin de semana a Cuernavaca con los amigos. Nunca para preguntarme cómo estaba, nunca para invitarme a sus paseos familiares, nunca para incluirme en sus celebraciones. El año pasado, en mi cumpleaños número 64, me quedé esperando una llamada que nunca llegó. Pasé el día sola en mi departamento, comiendo un pedazo de pastel que había comprado en la panadería de la esquina. Un pastelito individual de chocolate, de esos que cuestan 20 pesos y saben a soledad. A las 9 de la noche, cuando ya había perdido toda esperanza, sonó mi teléfono. «Mamá, perdón, se me pasó tu cumpleaños. Estuvimos muy ocupados con el trabajo de Patricia, pero mañana te compramos algo. ¿Está bien?» Al día siguiente llegó un ramo de flores marchitas que había comprado en el semáforo de Insurgentes. Flores que costaban 50 pesos y que probablemente había escogido Patricia sin verlas siquiera. Pero lo que más me dolió fue darme cuenta de que ya no me sorprendía. Ya no esperaba más. Ya había aceptado que mi lugar en la vida de mi hijo era el de una empleada de medio tiempo. Disponible cuando me necesitara, invisible cuando no. Esa noche, después de tirar las flores marchitas a la basura, me senté frente al espejo de mi tocador. Mi reflejo me mostraba a una mujer de 64 años, con canas que ya no me molestaba en teñir, con arrugas que contaban la historia de cada preocupación que había cargado por él. Y me pregunté, ¿en qué momento dejé de ser una persona para convertirme en una función? ¿Cuándo dejé de tener valor por quien era para valer solo por lo que podía dar? La respuesta me llegó como un puñetazo al estómago. Desde siempre. Desde que decidí que el amor de madre significaba desaparecer para que mi hijo pudiera brillar. Desde que confundí sacrificio con amor. Desde que creí que dar todo de mí era la única forma de merecerme su cariño. Pero esa noche, frente al espejo, empecé a ver algo diferente en mis ojos. Un brillo que había estado dormido durante años. Una chispa de rebeldía que me susurraba. Mereces más que ser invisible. Esa chispa de rebeldía que había visto en el espejo me acompañó durante toda la semana siguiente. Era como si hubiera despertado de un sueño muy largo, como si por primera vez en años estuviera viendo mi vida con claridad. Y lo que veía no me gustaba nada. El jueves por la mañana, mientras limpiaba las oficinas del edificio corporativo en Polanco, me llegó un mensaje de Andrés. «Mamá, ¿puedes cuidar a Sebastián el sábado? Patricia y yo vamos a ir a una boda en Puebla. Te dejamos comida hecha». Leí el mensaje 3 veces. No era una pregunta. Era una orden disfrazada de petición. No había un «por favor». No había un «¿podrías ayudarnos?». Era simplemente una expectativa. Como si mi tiempo no valiera nada. Como si mi existencia girara completamente alrededor de sus necesidades. Escribí y borré la respuesta como 10 veces. Primero escribí, «Claro, hijo», como siempre. Pero algo en mi pecho se apretó cuando leí esas palabras. Luego escribí, «¿No pueden llevarse a Sebastián con ustedes?». Pero la borré porque sonaba muy grosero. Finalmente escribí, «¿A qué hora lo necesitas?». La respuesta llegó inmediatamente. A las 7 a.m. Regresamos como a las 11 p.m. Gracias. Ni siquiera un «te lo agradecemos mucho» o «sabemos que es mucho pedir». Solo «gracias», como le dices al señor que te cobra en el Oxxo. El sábado llegué puntual a las 7 de la mañana. Patricia ya estaba arreglada, con un vestido rosa que había visto en el Instagram de una tienda cara de la Roma Norte. Andrés se estaba poniendo una corbata que yo le había regalado el año pasado para el Día del Padre. «Buenos días», les dije al entrar. «Ah, hola», me respondió Patricia sin voltear a verme, ocupada aplicándose rímel frente al espejo del recibidor. «Sebastián desayunó cereal. Su comida está en el refrigerador. Solo caliéntala. Se duerme a las 8. No le des dulces». Instrucciones secas, como las que le das a una empleada doméstica nueva.
Andrés bajó las escaleras con una maleta pequeña. «Ya nos vamos, mamá. Pórtate bien», le gritó a Sebastián, que estaba viendo caricaturas en la sala. «¿A qué hora dijiste que regresan?», pregunté. «Como a las 11 o 12. Depende del tráfico», respondió Andrés, revisando su celular. «Ah, y si pasa algo, no nos llames a menos que sea una emergencia real. Vamos a estar ocupados». Se fueron sin un beso, sin un abrazo, sin siquiera voltear a verme cuando me dijeron adiós. Como si fuera parte del mobiliario. Sebastián y yo pasamos un día hermoso juntos. Jugamos con sus carritos. Le leí cuentos. Vimos películas de Pixar acurrucados en el sillón. Él me abrazaba con esa espontaneidad pura de los niños. Me decía, «Te quiero mucho, abuela», sin pedirle nada a cambio. Era el único en esa casa que me hacía sentir realmente amada. A las 8 en punto lo acosté. Le canté la canción de cuna que había inventado para su papá 30 años atrás. «Duérmete, mi niño. Duérmete, mi amor. Que los angelitos te cuiden mejor». Sebastián cerró los ojos con una sonrisa, apretando su conejito de peluche contra el pecho. Me quedé en la sala, esperándolos. Las 11 pasaron. Las 12 también. A la 1 de la mañana ya me estaba preocupando. Les mandé un mensaje. «¿Están bien? ¿A qué hora llegan?». La respuesta llegó 40 minutos después. «Todo bien. Nos quedamos en un hotel. Mañana regresamos temprano». ¿Un hotel? ¿Se habían quedado en Puebla sin avisar? ¿Y yo qué? ¿Me iba a quedar ahí toda la noche como una empleada de guardia? Les marqué. Andrés me contestó al quinto timbrazo, con música de fondo y risas. «¿Qué pasa, mamá?» «Hijo, ¿no me habías dicho que se iban a quedar? ¿Qué hago? ¿Me regreso a mi casa?» «Ay, mamá, no seas dramática. Quédate ahí con Sebastián. Es solo una noche. Mañana llegamos temprano para que puedas irte. Pero yo no traje ropa para quedarme. Ponte algo de Patricia o duerme con lo que traes». «No es para tanto», colgó. Me quedé ahí parada en esa sala silenciosa, con el teléfono en la mano, sintiendo como si me hubieran abofeteado. No es para tanto. Mis planes, mi tiempo, mi comodidad, no eran para tanto. Dormí en el sillón de la sala, tapada con una manta que encontré en el closet del pasillo. A las 6 de la mañana Sebastián se despertó y bajó corriendo a buscarme. «Abuela, ¿por qué dormiste aquí? ¿Dónde están mis papás?» «Se quedaron en Puebla, mi amor, pero vienen en un ratito». Le preparé el desayuno, lo bañé, jugué con él toda la mañana. A las 2 de la tarde, Andrés y Patricia llegaron con caras de cruda y ojeras profundas. «¿Cómo te fue?», me preguntó Andrés, como si nada hubiera pasado. «Bien», le respondí, aunque por dentro me hervía la sangre. «Órale, qué bueno. Ya te puedes ir, ¿no?». «Gracias». Ni una disculpa, ni una explicación, ni un reconocimiento de que me habían dejado varada ahí sin consideración alguna. Pero lo que me terminó de despertar pasó 3 días después. El martes por la mañana, mientras esperaba el camión para ir al trabajo, vi a Patricia publicando fotos en Facebook de su fin de semana en Puebla. No era solo una boda. Habían ido a un spa, habían cenado en restaurantes caros, se habían quedado en un hotel de lujo con jacuzzi en la habitación. Todo un fin de semana romántico que habían planeado desde hace semanas. Y yo había sido su niñera gratuita, su empleada disponible las 24 horas. En una de las fotos, Patricia había escrito: «Necesitábamos este tiempo juntos. A veces hay que darse estos gustitos. Merecemos todo, y vida de lujo. Amor eterno. Merecemos todo». Esas palabras se me clavaron como dagas. Ellos merecían todo. Hoteles de lujo, cenas caras, tiempo para ellos, libertad para irse sin avisar. Pero yo, la mujer que había hecho posible su estilo de vida, yo no merecía ni siquiera una explicación honesta. Ese mismo día, después del trabajo, decidí pasar por su casa para hablar con Andrés. Tenía que decirle cómo me sentía. Tenía que ponerle límites a esta situación que se había vuelto insostenible. Toqué el timbre. Patricia abrió con cara de fastidio. «¿Ahora qué quiere?». «Quiero hablar con Andrés. Está ocupado. Dígame a mí. Es personal. Es con mi hijo». Patricia suspiró teatralmente. «Andrés, tu mamá quiere hablar contigo». Andrés llegó limpiándose las manos con una toalla. Había estado cenando. «¿Qué pasó, mamá?».
Hijo, necesito que hablemos. Sobre lo que pasó el fin de semana. ¿Qué tiene? Te quedaste con Sebastián, como siempre. Pero no me dijiste que se iban a quedar en un hotel. Me dejaste ahí sin ropa, sin avisar. Ay, mamá, ya estás grande. No te iba a pasar nada. No es eso. Es que no me respetan. No consideran mi tiempo, mis planes. Patricia se rió. Una risa seca, burlona. ¿Qué planes? ¿Cuáles planes puede tener? Andrés no la regañó. No la calló. Se quedó ahí parado, como si la pregunta de su esposa fuera válida. Como si una mujer de mi edad no pudiera tener planes, sueños, una vida propia. Tienes razón, les dije. No tengo planes importantes, pero debería tenerlos. Mamá, no seas dramática. Solo necesitamos que nos ayudes de vez en cuando. ¿De vez en cuando? Se me salió más fuerte de lo que quería. Los cuido cada fin de semana. Les presto dinero cada mes. Les firmé como aval. Los ayudo con todo lo que necesitan. ¿Y ni siquiera merezco que me traten con respeto básico? Patricia y Andrés se miraron entre ellos. Ese intercambio de miradas que hacen las parejas cuando creen que alguien está exagerando. Señora, me dijo Patricia con esa voz condescendiente que había perfeccionado. Nadie la obliga. Si no quiere ayudar, no ayude. No es que no quiera ayudar. Es que quiero que me traten como persona, no como empleada. Ya empezó con sus dramas, murmuró Patricia, pero lo suficientemente alto para que yo escuchara. Andrés no dijo nada. Se quedó ahí, callado, mientras su esposa me insultaba en mi cara. Esa noche llegué a mi casa con una claridad dolorosa pero necesaria. Me serví un té de manzanilla y me senté en mi mesa de cocina con un cuaderno viejo. Escribí una lista de todo lo que había hecho por ellos en los últimos 5 años. Avalé su departamento. Responsabilidad de 720,000 pesos. Les presté 45,000 pesos para la boda. Nunca me los devolvieron. Pagué la cuota inicial de su coche, 25,000 pesos. Los cuido a Sebastián 8 fines de semana al mes. Les llevo comida 2 veces por semana. Pago emergencias médicas de Sebastián. Les regalo ropa, juguetes, artículos para el hogar cada mes. Al final de la lista escribí, ¿qué recibo a cambio? La respuesta cabía en una línea. Desprecio, falta de respeto y la sensación constante de ser invisible. Esa noche, por primera vez en años, no pude dormir por rabia en lugar de tristeza. Era un sentimiento nuevo, poderoso, que me daba miedo pero también me llenaba de energía. Por primera vez me estaba preguntando, ¿y si digo que no? ¿Y si dejo de estar disponible siempre? ¿Y si empiezo a valorar mi propio tiempo como ellos valoran el suyo? La respuesta a esas preguntas estaba a punto de llegar de la forma más inesperada. La respuesta a mis preguntas llegó el viernes siguiente de la manera más inesperada. Yo estaba en el Walmart de la Colonia del Valle, haciendo las compras semanales con los 500 pesos que me quedaban después de pagar la luz y el gas. Cargaba mi canasta con lo básico: frijoles, arroz, tortillas, algunas verduras baratas del área de ofertas. Fue ahí, entre los pasillos de cereales y productos de limpieza, donde me topé con Esperanza, la vecina de al lado de Andrés y Patricia, una mujer mayor como yo, de unos 70 años, que siempre me saludaba con cariño cuando iba a visitar a mi hijo. «Oiga, señora Carmen», me gritó desde el otro lado del pasillo, empujando su carrito hacia mí con una sonrisa enorme. «¿Cómo está? Hace mucho que no la veo por el barrio». «Hola, doña Esperanza». «Sí, últimamente voy menos seguido a casa de Andrés». «Ay, qué bueno que la encuentro», me dijo, acercándose más y bajando la voz como quien va a contar un secreto. «Quería preguntarle algo. ¿Usted sabe si sus muchachos están pensando en mudarse?» Se me hizo raro la pregunta. ¿Mudarse? No, que yo sepa. ¿Por qué me dice eso? Esperanza miró hacia los lados, como asegurándose de que nadie más pudiera escucharnos. Es que el miércoles vi que llegaron unos señores muy elegantes, con portafolios y todo. Estuvieron como 2 horas en la casa. Después vi a su nuera tomando fotos de todos los cuartos con el celular. Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Fotos de los cuartos? Sí, y también del jardín, de la cochera. Como cuando uno quiere vender o rentar una propiedad, ¿no? Por eso pensé que se iban a mudar. Me quedé paralizada ahí en medio del pasillo,
con las manos aferradas al carrito de compras. Los señores elegantes con portafolios. Las fotos de toda la casa. Eso solo podía significar una cosa. Estaban evaluando la propiedad, la casa que yo había avalado. La casa por la que yo era responsable legal. La casa que, si ellos no podían pagar, me podría costar mi propio departamento. ¿Está bien, señora Carmen?, me preguntó Esperanza, tocándome el brazo con preocupación. Se ve muy pálida. Sí, sí. Solo me mareé un poquito. Debe ser el calor. Pero no era el calor. Era el terror helado de darme cuenta de que algo muy grave estaba pasando, y yo era la última en enterarme. Terminé mis compras como en piloto automático. Pagué. Salí del supermercado. Subí al camión rumbo a mi casa, pero mi mente estaba completamente en otro lado. Durante todo el trayecto no pude dejar de pensar, ¿me estarían metiendo en algún problema legal sin decirme? ¿Estarían planeando dejarme con la deuda de su casa? Llegué a mi departamento y no pude ni guardar las compras. Saqué todos los papeles que tenía guardados en una caja de zapatos debajo de mi cama. Documentos del aval, copias de contratos, recibos de pagos. Busqué el teléfono de la inmobiliaria que había manejado el contrato original. Marqué con las manos temblándome. Buenos días. Habla Carmen Rodríguez. Soy avalista de una propiedad en la colonia Roma Norte. Quería saber el estatus de los pagos. Un momento, por favor. ¿Me puede dar la dirección de la propiedad? Les di los datos. Escuché el sonido del teclado al otro lado de la línea. Señora Rodríguez, aquí veo que el contrato de arrendamiento se terminó hace 3 meses. Los inquilinos no renovaron. Se me cayó el teléfono de las manos. Tuve que recogerlo del suelo. ¿Cómo que se terminó? ¿Dónde están viviendo? No tengo esa información, señora. Solo sé que el contrato terminó en abril y ellos entregaron las llaves. Su responsabilidad como avalista ya terminó también. Colgué sin despedirme siquiera. Mi cabeza era un huracán de pensamientos contradictorios. Si ya no vivían en ese departamento, ¿dónde estaban viviendo? ¿Desde cuándo? ¿Por qué no me habían dicho nada? Tomé el teléfono y marqué a Andrés. Me mandó directamente al buzón. Le marqué a Patricia. Lo mismo. Les mandé un mensaje. Urgente. Necesito hablar con ustedes. Llámenme. Pasaron 2 horas. Nada. Decidí ir directamente a su casa, o a donde fuera que estuvieran viviendo. El camión hasta Coyoacán se me hizo eterno. Cada semáforo, cada parada, cada minuto me llenaba más de ansiedad. Cuando finalmente llegué a la dirección que yo conocía, me quedé parada en la banqueta por 5 minutos, tratando de procesar lo que veían mis ojos. La casa estaba exactamente igual por fuera, el mismo color beige, las mismas ventanas, el mismo jardín pequeño, pero había algo diferente. Un letrero discreto en una esquina de la ventana. Se vende, se vende. La casa que yo creía que era su hogar se estaba vendiendo. Toqué el timbre. Una mujer que no conocía abrió la puerta. Mayor que yo, elegantemente vestida, con el cabello perfectamente peinado. ¿Sí? Dígame. Disculpe, estoy buscando a la familia Morrison. Andrés Morrison y Patricia. Ay, no. Aquí no vive nadie con ese apellido. Yo soy la nueva propietaria. Compré esta casa hace 2 meses. Me quedé ahí parada como estatua. ¿2 meses? Sí. ¿Está bien? Se ve muy pálida. ¿No sabe dónde se fueron los que vivían aquí antes? No, señora. Yo solo traté con el dueño original de la casa, un señor mayor que vive en Guadalajara. Me dijo que había estado rentando la propiedad, pero que ya quería venderla. Le di las gracias y me alejé caminando como zombi. No entendía nada. Si Andrés y Patricia ya no vivían ahí desde hace meses, ¿dónde habían estado viviendo? ¿Por qué seguían citándome en esa dirección para cuidar a Sebastián? ¿Dónde había estado cuidando a mi nieto todas estas semanas? Saqué mi celular y busqué en Facebook el perfil de Patricia. Empecé a revisar todas sus fotos recientes, buscando pistas. En las fotos del fin de semana en Puebla, en las de cumpleaños de Sebastián, en las de sus salidas con amigas. Y entonces lo vi. En el fondo de una foto que había subido hace una semana, donde salía brindando con una copa de vino, se veía parte de una sala que no reconocía. Muebles diferentes, decoración diferente,
ventanas diferentes. Hice zoom a la foto. En una mesita de la esquina había un sobrecito de correspondencia. Logré leer parte de la dirección. Santa Fe, Santa Fe, una de las zonas más caras de toda la Ciudad de México. Con las manos temblándome, busqué en Google Maps todas las fotos que Patricia había subido en los últimos meses, tratando de identificar ubicaciones. Una foto en un Starbucks de Santa Fe, otra en un centro comercial de lujo de la misma zona, una más en un restaurante que busqué en Internet. Estaba en una torre corporativa de Santa Fe. No solo se habían mudado sin decirme, se habían mudado a uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. Un lugar donde la renta de un departamento cuesta más que mi sueldo anual. Pero lo que me terminó de destruir fue otra foto. Una que había subido hace apenas 3 días. Sebastián jugando en una sala amplísima, con ventanales enormes que mostraban la ciudad desde las alturas. En la descripción había escrito: mi príncipe feliz en su nuevo hogar. Bendiciones infinitas. Vida de lujo. Merecemos todo. Su nuevo hogar. Llevaban meses viviendo en Santa Fe, en un departamento de lujo, mientras yo seguía siendo su niñera gratuita, su banco personal, su empleada disponible las 24 horas. Y durante todos estos meses, cada vez que iba a visitarlos, me habían estado recibiendo en la casa vieja donde ya no vivían, montando un teatro completo para que yo no supiera la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué tanto engaño? La respuesta me llegó como una bofetada. Porque si yo supiera dónde vivían realmente, si supiera el nivel de vida que tenían, si supiera que ya no me necesitaban económicamente, tal vez dejaría de darles dinero, tal vez dejaría de ser útil. Y una madre que no es útil es una madre que se puede desechar. Me senté en una banca del parque que estaba frente a la casa vacía y lloré como no había llorado en años. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia pura. Me habían mentido durante meses. Me habían usado como empleada gratuita. Me habían hecho creer que me necesitaban cuando en realidad solo me necesitaban por mi dinero y mi tiempo. Y lo peor de todo, habían convertido a mi nieto en cómplice de su mentira. Esa noche, en la soledad de mi departamento, escribí en mi cuaderno una sola frase: ya no voy a ser la idiota que cree que el amor se compra con sacrificios. Era hora de que conocieran a una Carmen completamente nueva. Una Carmen que había aprendido que merecía mucho más que migajas de respeto. Una Carmen que estaba a punto de darles la sorpresa de sus vidas. La nueva Carmen despertó el sábado siguiente con una sensación extraña en el pecho. No era la opresión familiar de tantos años, sino algo parecido al cosquilleo que sientes antes de hacer algo que nunca has hecho, pero que sabes que tienes que hacer. Como todos los sábados desde hacía 5 años, mi teléfono sonó a las 7 de la mañana. Era Andrés. Buenos días, mamá. ¿Puedes venir a cuidar a Sebastián hoy? Patricia y yo tenemos pendientes. Por primera vez en mi vida, no respondí inmediatamente. Sí, claro, hijo. Me quedé ahí, con el teléfono en la mano, sintiendo como si estuviera parada al borde de un precipicio que llevaba años esperando que me atreviera a saltar. ¿Mamá? ¿Estás ahí? Sí, estoy aquí. Entonces, ¿vienes? La palabra no se formó en mi garganta como una burbuja de aire que hubiera estado atorada por décadas. Sentía como si fuera a ahogarme si no la dejaba salir. No. Silencio del otro lado de la línea. ¿Cómo que no? No puedo hoy, Andrés. Tengo planes. ¿Qué planes? Su voz sonaba genuinamente confundida, como si la idea de que yo pudiera tener planes propios fuera completamente absurda. Planes míos, le respondí, y por primera vez en años mi voz sonó firme, segura. Mamá, no entiendo. Siempre vienes los sábados. Patricia ya se arregló. Ya teníamos todo preparado. Bueno, pues van a tener que cambiar sus planes, o llevarse a Sebastián con ustedes, o buscar otra niñera. ¿Otra niñera? Ahora su voz sonaba molesta. Mamá, no seas ridícula. Eres su abuela. Exacto, soy su abuela, no su niñera. Y las abuelas no están disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana, sin aviso previo. Colgué antes de que pudiera responder. Las manos me temblaban, pero no de miedo. Era como si hubiera corrido una maratón,
como si hubiera liberado una energía que llevaba años contenida. 5 minutos después, mi teléfono volvió a sonar. Era Patricia. Señora Carmen, ¿qué le pasa? Andrés dice que no quiere venir a cuidar a Sebastián. Buenos días, Patricia. No es que no quiera. Es que no puedo. ¿Por qué no puede? ¿Está enferma? No, no estoy enferma. Tengo otros compromisos. ¿Qué compromisos? Su tono era de incredulidad total, como si fuera imposible que una mujer de mi edad pudiera tener compromisos reales. Eso es personal. Señora, de verdad necesitamos que venga. Ya teníamos todo planeado. Y yo también tengo mis planes. Deberían haberme preguntado con más tiempo. Pero usted siempre viene. Exactamente. Siempre vengo. Siempre estoy disponible. Siempre digo que sí, pero hoy no. Patricia colgó sin despedirse. 2 minutos después, sonó otra vez el teléfono. Andrés de nuevo. Mamá, Patricia está muy molesta. Dice que fuiste muy grosera con ella. No fui grosera. Fui honesta. Mira, no sé qué te pasa últimamente, pero... ¿Qué me pasa? Se me salió más fuerte de lo que esperaba. ¿De verdad no sabes qué me pasa? No, no sé. Estás muy rara desde hace unas semanas. Estoy cansada, Andrés. Cansada de ser tu empleada gratuita. Cansada de que solo me hablen cuando necesitan algo. Cansada de ser invisible hasta que me requieren. Mamá, no eres nuestra empleada. Eres mi mamá. Ah, ¿sí? ¿Y cuándo fue la última vez que me hablaste para preguntarme cómo estoy? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaron a comer solo por pasar tiempo conmigo? ¿Cuándo fue la última vez que Sebastián vino a visitarme a mi casa, sin que fuera porque ustedes necesitaban que yo lo cuidara? Silencio. No puedes contestar, ¿verdad? Porque no ha pasado. Porque para ustedes yo no existo como persona, solo existo como función. Mamá, estás exagerando. ¿Estoy exagerando? Me levanté de la cama y fui al cuaderno donde había anotado todo lo que había hecho por ellos. En los últimos 5 años les he prestado 70,000 pesos que nunca me han devuelto. Los he cuidado a Sebastián 462 fines de semana. Les he llevado comida, pagado emergencias, resuelto problemas. ¿Y qué he recibido a cambio? Mamá, ¿sabes qué recibí a cambio la semana pasada? Monedas tiradas en una mesa y que me dijeran vieja. Ese es el respeto que me tienen. Eso fue... Patricia estaba estresada. No, Andrés. Eso es lo que ustedes realmente piensan de mí. ¿Y sabes qué? Ya no voy a seguir pretendiendo que está bien. Colgué otra vez. Esta vez apagué el teléfono completamente. Por primera vez en 5 años, mi sábado era mío. Me quedé sentada en mi cama por un rato largo, procesando lo que acababa de pasar. Había dicho que no. Le había dicho que no a mi hijo. Le había puesto límites a alguien por primera vez en mi vida adulta. Y no se había acabado el mundo. Me levanté. Me bañé con calma, sin prisa. Me puse un vestido que tenía guardado desde hacía meses. Uno azul marino que me quedaba bien pero que nunca me ponía. Porque, ¿para qué? Si solo iba a limpiar oficinas o cuidar niños. Salí a la calle y caminé sin rumbo fijo por primera vez en años. No iba a cumplir una obligación. No iba a resolver el problema de alguien más. No tenía que estar en ningún lugar a ninguna hora específica. Era extraño. Era liberador. Era aterrador. Entré a un café en la colonia Roma que siempre había querido conocer pero nunca había tenido tiempo. Pedí un capuchino y un pedazo de pastel de zanahoria. Me senté junto a la ventana y vi pasar a la gente, parejas jóvenes caminando de la mano, familias con niños, señoras de mi edad cargando bolsas del mercado. Todo el mundo tenía una vida, planes, lugares donde ir, personas que los esperaban. Y por primera vez me di cuenta de que yo también podía tener eso. El pastel estaba delicioso. El café, perfecto. La sensación de estar ahí sin prisa, sin culpa, sin la presión de tener que ir a resolver la vida de alguien más. Era mejor que cualquier cosa que hubiera sentido en años. Una señora en la mesa de al lado me sonrió. Era más o menos de mi edad, con el cabello blanco perfectamente peinado y una blusa elegante. «Perdón que la moleste», me dijo, «pero me da mucha alegría ver a alguien de nuestra edad disfrutando un momento así, sola y tranquila. Es muy raro hoy en día. ¿Por qué dice eso? Porque la mayoría de las mujeres de nuestra generación
Nunca aprendimos a estar solas sin sentirnos culpables. Siempre tenemos que estar cuidando a alguien, sirviendo a alguien, disponibles para alguien. Sus palabras me pegaron directo al corazón. Tiene razón. Yo tardé 70 años en aprender que merezco momentos como este. Continuó. Me llamo Elena, por cierto. Carmen. ¿Puedo preguntarle algo personal, Carmen? ¿Qué la trajo aquí hoy? Se ve como si hubiera tomado una decisión importante. No sé por qué, pero le conté todo. Le hablé de Andrés, de Patricia, de las monedas en la mesa, del engaño de la casa, de años sintiéndome invisible. Elena me escuchó sin juzgar, asintiendo de vez en cuando, como si conociera perfectamente cada palabra de mi historia. ¿Sabe qué es lo más triste de todo esto? Me dijo cuando terminé. Que usted cree que fue mala madre por ponerle límites a su hijo hoy. Bueno, sí. Se supone que las madres crían hijos que las respeten. Se supone que las madres enseñan a sus hijos que el amor no es incondicional, si incluye abuso. Se supone que las madres se valoran a sí mismas lo suficiente para no aceptar migajas. Elena sacó una tarjeta de su bolsa. Mañana domingo hay un grupo de mujeres que nos reunimos en el parque de Coyoacán. Hablamos, compartimos experiencias, nos apoyamos. Son puras señoras que hemos aprendido tarde en la vida que merecemos respeto. ¿Le gustaría venir? Tomé la tarjeta. ¿De verdad creen que no soy mala madre por decirle que no a mi hijo? Carmen, una buena madre cría hijos que no tratan a su madre como empleada doméstica. Si su hijo la trata así, usted no falló como madre cuando lo crió. Está fallando ahora como mujer al permitirlo. Esa noche, cuando llegué a mi casa, encontré 17 llamadas perdidas y 20 y tantos mensajes. Andrés, Patricia. Hasta un audio de Sebastián preguntándome por qué no había ido a verlo. Los leí todos, pero no respondí ninguno. Por primera vez en 5 años, cené tranquila. Me hice quesadillas. Puse música que me gustaba y me senté a ver una película completa sin interrupciones. A las 10 de la noche, mientras me preparaba para dormir, me miré en el espejo del baño. La mujer que me devolvía la mirada se parecía a mí, pero había algo diferente en sus ojos, un brillo que no había visto en años. «Hola, Carmen», le dije a mi reflejo. «Mucho gusto conocerte». Era la primera vez que me gustaba la mujer que veía en el espejo. Y era la primera noche en años que me fui a dormir sintiéndome orgullosa de mí misma en lugar de culpable por existir. Mañana iba a ir al parque de Coyoacán a conocer a las señoras de Elena. Mañana iba a empezar a construir una vida que fuera realmente mía. Mañana iba a seguir practicando esa palabra maravillosa que había descubierto hoy. No. El domingo amaneció gris, con el cielo cargado de nubes que amenazaban lluvia. Me puse un suéter ligero y guardé la tarjeta de Elena en mi bolso como si fuera un tesoro. Caminé hasta el parque de Coyoacán con el corazón latiendo rápido, como si estuviera a punto de cometer una travesura. No sabía qué iba a encontrarme ahí, si de verdad habría mujeres esperándome o si todo había sido solo palabras bonitas de una desconocida. Cuando llegué, vi un grupo de sillas plegables acomodadas bajo los árboles grandes, cerca de la fuente de los coyotes. Había unas 15 mujeres, todas mayores de 50, con rostros marcados por arrugas que contaban historias de risas y de lágrimas. Algunas llevaban termos de café, otras bandejas con pan dulce, y todas tenían en común una serenidad que me sorprendió. Elena me reconoció de inmediato y levantó la mano para que me acercara. «Carmen, qué alegría que viniste», me dijo con una sonrisa cálida. La verdad estuve dudando hasta el último minuto, confesé, tomando asiento junto a ella. «Eso nos pasa a todas la primera vez. Bienvenida a nuestra pequeña familia». Comenzaron las presentaciones. Una a una, cada mujer decía su nombre y compartía un poco de lo que la había llevado allí. Había una señora llamada Julia, cuyo hijo había dejado de hablarle después de que ella se negó a vender su casa para pagarle una deuda. Otra, Mercedes, contaba cómo sus 3 hijas solo la buscaban para pedirle dinero o para que cuidara a los nietos, nunca para pasar tiempo con ella. Escuchar sus historias era como mirarme en un espejo. Me estremecía al darme cuenta de que no estaba sola, de que tantas madres habían pasado por lo mismo. Cuando llegó mi turno,
Mi voz tembló al empezar. Les conté de Andrés, de Patricia, de las monedas sobre la mesa, del engaño de la casa vendida, de mi nieto usado como excusa. Varias mujeres asentían mientras hablaba, algunas con lágrimas en los ojos, otras apretando los labios como si supieran exactamente lo que se sentía. Y ayer les dije que no, concluí, todavía incrédula de mis propias palabras. Por primera vez en mi vida, le dije que no a mi hijo. Hubo un silencio respetuoso y después un aplauso suave, sincero. No era burla ni lástima. Era apoyo. Esa reacción me hizo sentir que había dado un paso enorme, aunque todavía no entendiera del todo hacia dónde me llevaba. Después de que todas compartimos, una de las señoras, Teresa, sacó una libreta grande. Tenía escrito en la portada, «Lo que merecemos». La fue pasando de mano en mano para que cada una escribiera ahí una frase. Cuando llegó a mí, leí algunas de las anteriores. Merezco respeto, aunque ya no sea joven. Merezco descansar sin sentir culpa. Merezco ser escuchada. Tomé la pluma y escribí con letras firmes. Merezco ser amada sin condiciones ni intereses. Al devolver la libreta, sentí un peso menos en el pecho. Era como si esas palabras me hubieran abierto un espacio dentro de mí que llevaba años cerrado. Al terminar la reunión, Elena me acompañó hasta la salida del parque. ¿Ves? No estás sola, Carmen, y no estás loca por sentir que mereces más. Gracias. De verdad, me hacía falta escuchar esto. Ahora viene lo más difícil, añadió con voz firme. Sostener tu decisión. Decir no, una vez es liberador, pero decirlo la segunda, la tercera, cuando tu hijo te llame llorando o manipulando, eso es lo que de verdad cambia tu vida. Asentí en silencio. Sabía que tenía razón. Esa misma tarde mi celular volvió a sonar. Era Andrés otra vez. Dudé si contestar, pero al final lo hice. Mamá. Su voz sonaba más suave, casi conciliadora. Mira, lo de ayer. Perdón si te hice sentir mal. Es que de verdad contamos contigo. Y cuando no viniste, pues se complicó todo. Andrés, no se trata de complicaciones. Se trata de respeto. Yo te respeto, mamá, claro que sí. Pero entiende que Sebastián te necesita. Y yo lo amo, dije con la garganta apretada. Pero eso no significa que siempre tenga que estar disponible. También tengo derecho a mi tiempo, a mi vida. Hubo un silencio largo. Al fondo escuché la voz de Patricia murmurando algo, pero no alcancé a entender qué. Bueno, está bien, contestó él finalmente. Solo quería que supieras que Sebastián preguntó por ti. Lo sé, y lo veré pronto, pero en mis términos. No como niñera, sino como abuela. Colgué antes de que pudiera empezar a discutir. Me temblaban las manos, pero también sentía un orgullo nuevo, extraño, como si estuviera aprendiendo a caminar otra vez. Durante la semana me dediqué a cosas que hacía años no hacía. Fui a la biblioteca del barrio y saqué un libro de poesía. Pasé por la Alameda con una amiga que hacía mucho no veía. Compré un vestido en oferta que jamás me habría permitido antes porque pensaba que ya no estaba en edad. Cada pequeño gesto era un recordatorio de que mi vida no había terminado, de que aún podía construirme desde cero. El viernes recibí un sobre inesperado en el buzón. Era una carta oficial del banco donde había abierto hace años una cuenta de ahorros que casi había olvidado. Dentro venía un extracto donde mostraba que, gracias a los intereses y a un fondo que había dejado mi difunto esposo sin que yo lo supiera del todo, tenía más dinero acumulado del que jamás imaginé. No era una fortuna inmensa, pero sí lo suficiente para darme seguridad, para saber que no dependía de nadie. Me quedé mirando esos números una y otra vez. Lloré, pero no de tristeza, lloré de alivio. Durante años había creído que mi vida estaba atada a lo que Andrés quisiera darme o negarme, y ahora me daba cuenta de que tenía con qué sostenerme sola, con dignidad. El sábado decidí hacer algo que jamás pensé que tendría el valor de hacer. Invité a Sebastián a pasar un día conmigo, pero sin pedirle permiso a sus padres. Le marqué directo a su tableta, con el número que una vez me había dado en secreto. ¿Abuela? Respondió con su vocecita emocionada. Sí, mi amor. ¿Quieres venir a mi casa este fin de semana? Tengo tus galletas favoritas. Sí, pero... ¿y mis papás? Déjalos en paz un rato.
Yo voy por ti, y luego ellos que nos busquen. Lo recogí en la entrada de su escuela el sábado al mediodía. Llevaba su mochilita azul y una sonrisa enorme. Pasamos el día en mi departamento, cocinamos juntos, vimos películas, hasta le enseñé a hacer tortillas a mano. Sebastián estaba feliz, libre, sin los gritos ni las órdenes constantes de sus padres. Cuando Patricia se enteró, me llamó furiosa. «Señora, ¿cómo se atreve a llevarse a Sebastián sin avisar? Eso es secuestro». «Cálmate, Patricia. Tu hijo está bien. Está feliz. Y mañana lo llevas tú a casa si quieres». «Usted no puede decidir eso. Soy su abuela. Y por lo menos un fin de semana tengo derecho a disfrutarlo sin ser tratada como sirvienta». Colgué. Esta vez no me tembló la voz. Sebastián me abrazó fuerte antes de dormir. «Abuela, contigo me siento en casa». Esas palabras me devolvieron todo lo que había perdido. Esa noche, mientras lo veía dormir, entendí que el amor verdadero no necesita monedas sobre la mesa, ni permisos, ni humillaciones. El amor verdadero brilla en la risa de un niño, en la calma de un abrazo, en la dignidad que una mujer recupera cuando se reconoce valiosa. Me prometí que nunca más dejaría que me trataran como carga. Nunca más aceptaría migajas disfrazadas de cariño. A partir de ahora, cada paso que diera sería por mí, y por el futuro que todavía tenía derecho a vivir. El domingo por la mañana llevé a Sebastián de regreso. No lo hice a escondidas ni con miedo, sino con la frente en alto, caminando de su mano hasta la entrada del edificio en Santa Fe donde vivían ahora. Patricia estaba esperándonos en la puerta, con los brazos cruzados y esa mirada que siempre usaba para dejarme en claro que no me quería cerca. Andrés apareció unos minutos después, todavía en pijama, con cara de sueño. «¿Dónde estabas?», preguntó Patricia con voz cortante, dirigiéndose a Sebastián. «Con mi abuela», respondió él con una sonrisa inocente. «Hicimos tortillas y vimos películas». Patricia volteó a verme con furia. «Señora, usted no puede llevárselo así. Necesita avisarnos, pedir permiso». «No», la interrumpí con calma. «Soy su abuela. No necesito pedir permiso para compartir un día con él. Y si quieren poner reglas, también habrá reglas para mí. A partir de hoy, solo voy a estar disponible cuando realmente lo desee, no cuando a ustedes les convenga». Andrés intentó intervenir, pero Sebastián corrió a abrazarme de nuevo antes de subir. «Abuela, quiero volver pronto», me susurró. Ese pequeño gesto me dio la fuerza que necesitaba. Lo besé en la frente y lo dejé ir, mientras Patricia lo jalaba con brusquedad. Me alejé del edificio con paso firme, como si hubiera cerrado una puerta dentro de mí. Esa semana, Andrés me buscó varias veces. Al principio con mensajes secos, después con llamadas largas, y finalmente con un tono casi desesperado. «Mamá, necesito hablar contigo. ¿Podemos vernos?». Acepté, pero en un café público, no en su casa. Ya no quería entrar a su mundo de reglas y desprecios. Cuando llegó, me sorprendió verlo nervioso. Tenía las manos inquietas y evitaba mirarme directamente a los ojos. «Mamá, sé que las cosas no están bien, pero quiero que sepas que te necesito». «¿Me necesitas o necesitas lo que puedo darte?», pregunté sin rodeos. Se quedó callado, y ese silencio fue más revelador que cualquier respuesta. «¿Sabías que descubrí lo de la casa de Coyoacán?», añadí, bajando la voz. Él abrió los ojos, sorprendido. «¿Quién te lo dijo?». «No importa quién. Lo importante es que supe que vendieron sin avisarme, que me usaron como pantalla, que me hicieron creer que todavía vivían ahí para seguir controlándome». Andrés se quedó mudo. Patricia no estaba, así que no podía escudarse en ella. Después de unos segundos murmuró: «No queríamos preocuparte». ¿Preocuparme? Lo que hicieron fue engañarme. Y lo más grave, Andrés, es que dejaste que tu propio hijo fuera parte de esa mentira. Mi voz temblaba, pero no de debilidad. Era rabia contenida. Andrés bajó la cabeza. Por un momento vi en él al niño que alguna vez pidió perdón por romper un florero, al muchacho que lloró en mis brazos cuando no entró a su primer trabajo. Pero ese niño ya no estaba. Lo había sepultado la comodidad, la indiferencia y la ambición. «Mamá, de verdad lo siento. Fue Patricia la que…». «No»,
Andrés. Ya basta de culpar a otros. Fuiste tú quien me dio esas monedas. Tú quien me dijo vieja en mi propia cara. Tú quien permitió que tu esposa me faltara al respeto una y otra vez. El silencio se volvió insoportable. Al final, solo dijo, no sé cómo arreglarlo. Yo sí sé. Empieza por respetarme. Y entiende que a partir de ahora no voy a ser más su niñera ni su salvavidas. Me levanté y me fui, dejándolo con las palabras atoradas en la garganta. Esa fue la primera vez que lo vi realmente vulnerable, como si por fin se diera cuenta de lo que estaba perdiendo. Los días siguientes me dediqué a cosas pequeñas pero significativas. Organicé mi departamento, pinté una de las paredes de azul claro, compré plantas para el balcón. Empecé a escribir en un cuaderno no solo mis recuerdos de dolor, sino también mis sueños pendientes. Viajar a Mérida, tomar clases de pintura, inscribirme en un taller de literatura. Cada lista que hacía era como abrir una ventana hacia la vida que me había negado durante años. El grupo de mujeres del parque se convirtió en mi refugio. Cada domingo llegaba con pan de dulce o café, y cada domingo me iba con el corazón un poco más ligero. Escuchar cómo otras también habían recuperado su voz me llenaba de valentía. Una de ellas, Lourdes, me invitó a una exposición de arte en el centro histórico. Nunca pensé que a mi edad todavía podría descubrir pasiones nuevas. Pero esa tarde, mientras observaba los cuadros llenos de color, sentí que mi vida apenas comenzaba. Patricia, por su parte, no tardó en mostrar su verdadero rostro. Una noche me llamó entre gritos. Sebastián no deja de preguntar por usted. Ya no quiere cenar si no es con su abuela. ¿Está feliz? ¿Ahora me lo va a quitar también? Respiré hondo antes de responder. No, Patricia. No quiero quitarte nada. Solo quiero lo que me corresponde. El amor de mi nieto y mi dignidad como mujer. Y eso no me lo puedes arrebatar. Colgué sin darle oportunidad de seguir insultando. Por primera vez en mucho tiempo, dormí tranquila después de una confrontación. Los meses pasaron y la relación con Andrés se volvió distante, intermitente. A veces me llamaba con excusas torpes para visitarme, otras se quedaba semanas sin dar señales. Yo aprendí a no esperar nada, a no dejar mi vida en pausa por él. Cada ausencia me dolía menos, porque estaba aprendiendo a llenar mis días con otras cosas. Un viernes recibí una invitación inesperada. El grupo de mujeres del parque había organizado un viaje en autobús a Guanajuato. Dudé al principio, pensando en los gastos, pero cuando recordé el dinero en la cuenta que había descubierto, sonreí. Podía permitírmelo, y más que eso, me lo merecía. El viaje fue una revelación. Recorrí las calles empedradas, admiré las casas de colores, escuché serenatas en la noche. Por primera vez en décadas me sentí ligera, como si el mundo todavía tuviera espacio para mí. Tomé fotos, reí hasta las lágrimas, probé comida que nunca había probado, volví a casa con recuerdos hermosos y la certeza de que la vida no se había acabado, que aún tenía capítulos por escribir. Cuando regresé, encontré un mensaje de Andrés esperándome. Mamá, necesito verte. Es importante. Nos reunimos en mi departamento esa misma tarde. Llegó solo, sin Patricia. Lo noté distinto. Más delgado, con ojeras, el rostro cansado. Se sentó frente a mí y bajó la cabeza. Mamá, me equivoqué en muchas cosas. Patricia y yo... Bueno, la situación no está bien. Discutimos todo el tiempo. Y Sebastián sufre por eso. Él quiere estar contigo más seguido. Mi corazón dio un vuelco, pero me mantuve firme. Andrés, yo siempre voy a estar para mi nieto. Pero tienes que entender que no voy a volver a ser la mujer invisible que ustedes usaban cuando les convenía. Él asintió en silencio, con los ojos húmedos. No supe si era arrepentimiento real o miedo de quedarse solo, pero por primera vez en años, la que tenía el control era yo. Esa noche me acosté con un pensamiento claro. Mi historia ya no se trataba de ser la madre sacrificada que lo daba todo sin recibir nada. Ahora era la historia de una mujer que había aprendido, tarde pero a tiempo, que también tenía derecho a vivir, a disfrutar, a ser respetada. Y aunque aún quedaba mucho camino por recorrer, algo en mi interior me decía que lo peor ya había pasado, que las monedas arrojadas sobre la mesa habían sido el principio de mi renacimiento.
Los días después de aquella conversación con Andrés fueron una mezcla de calma y de tensión. Yo sabía que mis palabras lo habían tocado, que en su interior había quedado una grieta por donde entraba la verdad, aunque aún no estuviera listo para reconocerla por completo. Mientras tanto, yo seguía reconstruyéndome. Me inscribí en un taller de escritura en la Casa de Cultura del barrio, algo que siempre había soñado, pero nunca me había permitido. La primera vez que entré a ese salón, me sentí como una niña en su primer día de escuela. Había mesas largas, cuadernos abiertos, bolígrafos preparados. Éramos 10 personas, la mayoría mujeres de mi edad, con la ilusión de poner en palabras lo que habíamos callado toda una vida. Cuando la maestra pidió que escribiéramos un recuerdo importante de nuestra infancia, mis manos temblaban, pero de mi pluma salió una historia de cómo mi madre me enseñó a coser un vestido para mi muñeca, usando retazos de tela vieja. Al leerlo en voz alta, me escuché vulnerable, pero también poderosa. Sentí que cada palabra me devolvía pedacitos de mí. Sebastián vino a visitarme el fin de semana siguiente. No fue un plan de Patricia ni de Andrés. Fue él quien insistió. Me abrazó con fuerza en cuanto entró y corrió a mi cocina como si conociera cada rincón de memoria. «Abuela, ¿hiciste galletas?» «Sí, mi amor. De chocolate como te gustan». Mientras lo veía comer con esa alegría desbordante, pensé que, aunque la relación con sus padres estuviera llena de heridas, ese niño era mi ancla y también mi motor. Él me recordaba que todavía tenía amor verdadero en mi vida y que no necesitaba limosnas emocionales de nadie. Esa tarde, mientras jugábamos, Sebastián me miró con seriedad poco común en un niño de su edad. «Abuela, ¿por qué mi papá y mi mamá siempre pelean contigo?» Tragué saliva. «Porque a veces los adultos olvidan lo que es importante, hijo. Pero lo que nunca debes olvidar tú es que yo te amo más que a nada en este mundo». Me abrazó fuerte y siguió jugando. Esa conversación corta me hizo comprender que los niños entienden mucho más de lo que los adultos creen, y que la distancia que Andrés y Patricia intentaban poner entre nosotros solo había fortalecido nuestro vínculo. Un lunes recibí una llamada inesperada. Era una mujer que se presentó como licenciada Ramírez, abogada de la empresa donde trabajaba Andrés. «Señora Carmen, disculpe la molestia. Solo necesitamos verificar algunos documentos. Su hijo aparece como garante de un crédito y usted figura como referencia». Mi corazón se aceleró. «¿Qué tipo de crédito?» «Un préstamo personal de una suma considerable. No se preocupe, no está como avalista, solo como contacto. Pero necesitábamos confirmar datos». Colgué y me quedé helada. Otra deuda, otro secreto. Era como si Andrés repitiera el mismo patrón una y otra vez. Promesas, silencios, y yo descubriendo las verdades a medias. Por un momento pensé en llamarlo para enfrentarlo, pero luego decidí que no. Ya no era mi obligación cargar con sus decisiones. En lugar de hundirme en la angustia, fui al banco y pedí una cita con un asesor financiero. Le expliqué mi situación, el dinero que había descubierto en mi cuenta, mis miedos de perderlo por algún error. Me atendió un hombre joven, muy paciente, que me explicó cómo podía invertir una parte de esos ahorros en un plan seguro para mi vejez, sin depender de nadie. Salí de ahí con un contrato en la mano y un alivio enorme en el pecho. Por primera vez en mi vida, tenía control sobre algo que me pertenecía solo a mí. La siguiente reunión en el parque con las mujeres fue distinta. Cuando llegó mi turno de hablar, no conté una queja ni una herida, sino un logro. Les dije que había invertido en mí misma, que había dado un paso hacia adelante sin esperar la aprobación de nadie. Todas aplaudieron y me abrazaron. Elena, con lágrimas en los ojos, me dijo: «¿Ves, Carmen? Estás floreciendo. A veces hace falta tocar fondo para descubrir que aún podemos renacer». Una tarde, semanas después, recibí la visita inesperada de Patricia. Tocó mi puerta con un gesto tenso, casi arrogante, pero detrás de esa fachada se notaba que estaba alterada. «Necesito hablar con usted», dijo apenas abrí. «Adelante, pasa». Se sentó en mi mesa como si el simple hecho de estar ahí la incomodara. «Mire, no me cae bien, y lo sabe. Pero Andrés no está bien. Está preocupado por el dinero, por el trabajo, por todo. Y Sebastián no deja de pedir verla. ¿Y qué quieres que haga?
Pregunté con calma. No sé, solo no lo abandone del todo. Me sorprendió escucharla decir eso. Había un dejo de humanidad en su voz que nunca antes le había notado. Quizás porque, en el fondo, ella también sabía que si Andrés caía, yo era la única que quedaba como soporte real. Patricia, le respondí, yo no voy a abandonar a mi hijo ni a mi nieto, pero tampoco voy a volver a ser invisible. Si quieren que esté, será bajo mis condiciones. Respeto primero. Ella bajó la mirada. No contestó nada, pero su silencio fue suficiente. Esa noche, al acostarme, pensé en todas las vueltas que había dado mi vida en tan poco tiempo. De ser tratada como una carga, había pasado a sostenerme por mis propios medios, a recuperar mi voz, a poner límites claros. Y aunque las heridas con Andrés aún dolían, ya no me definían. Un viernes, mientras caminaba de regreso del taller de escritura, vi un anuncio en la agencia de viajes de la esquina. Circuito por Europa. Madrid, París, Roma. Me quedé parada frente al cartel largo rato. Era el tipo de sueño que siempre había postergado porque no había dinero, porque mis hijos me necesitaban, porque ya era tarde para mí. Pero ahora tenía los medios, el deseo y, sobre todo, la libertad. Esa noche abrí la computadora y, temblando, reservé un asiento. No en clase turista, no en el último rincón del avión, sino en business class. Me reí sola al recordar aquellas monedas que Andrés me lanzó con desprecio. Pensé, si supiera que su madre, la misma que trató como basura, está a punto de volar sobre el Atlántico con una copa de champán en la mano. Los días siguientes fueron una mezcla de emoción y de nervios. Empaqué con cuidado, elegí mi ropa más bonita, compré un par de maletas nuevas. Le conté a Elena y al grupo del parque, y todas celebraron conmigo como si fuera un triunfo colectivo. Viaja por todas nosotras, Carmen, me dijo Julia. Demuestra que nunca es tarde. Antes de irme, invité a Sebastián a pasar un día entero conmigo. Cocinamos, reímos, pintamos dibujos que luego colgué en mi sala. Cuando lo llevé de regreso, me abrazó fuerte y me dijo al oído, «Abuela, tráeme una postal de París. Te llevaré más que una postal, mi amor. Te traeré una promesa, que tu abuela nunca más dejará que la humillen». Esa misma noche confirmé mi boleto electrónico. La fecha estaba marcada. En pocos días saldría mi vuelo, el inicio de una nueva etapa. Me miré en el espejo antes de dormir. La mujer que veía ya no era la misma que recogía monedas del suelo con las manos temblorosas. Ahora era alguien que se había atrevido a decir no, a reclamar lo suyo, a dar un salto hacia lo desconocido. Y mientras apagaba la luz, supe que lo mejor aún estaba por llegar. El día de mi viaje amaneció con un sol limpio, de esos que parecen una bendición. Llegué al aeropuerto con mis maletas nuevas, todavía incrédula de que esa mujer reflejada en los vidrios de la terminal fuera yo. Una señora de 60 y tantos, con el cabello canoso recogido con elegancia, caminando con seguridad hacia la fila de business class. El corazón me latía fuerte, pero no de miedo, sino de emoción. Mientras esperaba para documentar, vi a familias enteras discutiendo por los asientos, a hombres de traje revisando apresurados sus correos, a jóvenes tomándose selfies. Yo me sentía fuera de lugar y al mismo tiempo más en mi sitio que nunca. No necesitaba demostrar nada a nadie. Estaba ahí porque me lo había ganado. Al entrar al salón VIP, el olor a café recién molido y a panecillos dulces me envolvió. Me senté con una copa de vino blanco, sin prisa, y miré por la ventana cómo los aviones despegaban uno tras otro. Pensé en Andrés y en aquellas monedas que me arrojó con desprecio. Pensé en Patricia y su sonrisa fría, y me sonreí yo sola. Si supieran dónde estaba ahora, si pudieran verme, tal vez por primera vez en años entenderían que no era una carga, sino una mujer capaz de volar más alto que ellos. En el avión me recibieron con un asiento ancho, casi como un sillón. Me ofrecieron un menú que jamás habría imaginado probar, y cuando brindé con champán antes del despegue, sentí que cada burbuja era un recuerdo de todas las lágrimas que había tragado en silencio. Afuera, la Ciudad de México se hacía pequeña, y con ella se achicaban también mis miedos. Llegué primero a Madrid.
Pasear por la Gran Vía iluminada fue como entrar en un sueño que había guardado durante décadas. Luego París, con la Torre Eiffel brillando de noche como un faro. Y finalmente Roma, donde cada piedra parecía contarme secretos antiguos. Caminaba con paso lento, disfrutando cada esquina, cada olor, cada sabor. Me tomé fotos, escribí postales, y en cada palabra que redactaba para Sebastián, sentía que le estaba regalando también la idea de que la vida no termina, porque los demás digan que termina. En una cafetería de Montmartre, conocí a un grupo de mujeres españolas de mi edad. Hablamos de nuestras vidas, de hijos, de nietos, de amores perdidos. Una de ellas me dijo, «Qué valiente eres por viajar sola». Y yo respondí con una sinceridad que me sorprendió. No viajo sola. Viajo con todas las partes de mí que estuvieron dormidas y que ahora despertaron. Cuando regresé a México, algo dentro de mí ya había cambiado para siempre. Tenía la piel bronceada, el corazón lleno de recuerdos y la certeza de que nunca más me dejaría reducir al papel de sirvienta invisible. Sebastián corrió a mis brazos en cuanto me vio. «Abuela, ¿me trajiste mi postal?» Le di no una, sino 3. De Madrid, París y Roma. Sus ojos brillaron como estrellas. «Cuando crezcas», le dije, «quiero que sepas que el mundo es tuyo y que nadie puede decirte lo contrario». Andrés estaba detrás, en silencio. No me abrazó, no sonrió, pero noté en sus ojos una mezcla de vergüenza y admiración. Cuando nos quedamos a solas, murmuró, «Mamá, no sabía que podías hacer todo esto. Claro que puedo, y tú también deberías saberlo. Subestimarme fue tu error más grande». No discutimos más. Ya no hacía falta. Yo había cruzado una frontera que no tenía regreso. Con el tiempo Patricia se fue distanciando. Cada vez que me veía con Sebastián, me lanzaba miradas cargadas de resentimiento, pero ya no me herían. Sus palabras perdían fuerza contra alguien que había aprendido a reconocer su valor. Andrés, poco a poco, comenzó a buscarme con otra actitud. Ya no como quien exige, sino como quien necesita aprender. Hubo tardes en que me pidió consejos de vida, noches en que me llamó para escuchar mi voz. Yo no olvidé el dolor que me causó, pero aprendí a no cargarlo más como una cruz. Un día, en una de nuestras reuniones de los domingos, Elena me abrazó fuerte y me dijo, «Carmen, estás irreconocible, brillas». Y yo entendí que no era un cumplido superficial. Había algo en mis ojos, en mi postura, en mi voz, que mostraba que ya no era la mujer derrotada que recogía monedas del suelo. La gran lección la confirmé una tarde cualquiera, sentada en mi balcón con una taza de café. Miraba el atardecer teñir de naranja los edificios y pensé, todo este tiempo creí que vivir era aguantar, sacrificarme, desaparecer. Pero vivir es esto, sentir el viento, saborear lo que como, caminar sin miedo, decir no cuando es necesario, decir sí cuando de verdad lo deseo. Andrés vino un día con Sebastián y por primera vez en años, sin pedir nada, solo vino a verme. Se sentó en mi mesa, probó mi comida y se quedó callado un largo rato antes de decir, «Mamá, gracias por enseñarme que también puedo equivocarme y gracias por no rendirte». No respondí con palabras. Solo le sonreí, porque en ese instante entendí que no necesitaba más explicaciones ni disculpas. La vida ya había puesto todo en su lugar. Hoy, al mirar atrás, sé que el 80% de mi camino estuvo lleno de sufrimiento, de humillaciones, de soledad. Pero ese 20% final, ese despertar tardío, vale más que todo lo perdido, porque me devolvió lo único que nunca debí soltar, mi dignidad. Y esa es la lección que quiero dejarte a ti, que escuchas mi historia. Nunca aceptes que te definan por lo que otros necesitan de ti. No eres una carga, no eres una sombra, no eres invisible. Eres una vida completa que merece respeto, amor y libertad. ¿Y tú? ¿Alguna vez has vivido o conoces a alguien que haya pasado por algo parecido? Respóndeme en los comentarios con tu experiencia. Si esta historia te tocó el corazón, te pido que dejes tu like y te suscribas al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo.